Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una ranita o pelele tipo peto como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. En este caso vamos a colocar primero el forro doblado, como estáis viendo lo extendemos bien, siempre con el derecho de la tela hacia adentro, aunque este forro no tiene ni derecho ni revés. Y luego vamos a colocar encima, haciendo coincidir los dobleces de la tela, lo que es la tela que va a ir en el exterior de nuestro peto o pelele. También igual lo doblamos con el derecho siempre hacia adentro y por la mitad. Colocamos el delantero como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de ambas telas y lo alfilereamos como estáis viendo a las telas dobladas. Lo que es la parte de la espalda la vamos a colocar, como estáis viendo, paralela a la pieza que vamos a cortar del delantero, pero siempre dejando hueco por todo su contorno que dejaremos luego como margen para la costura. Alfilereamos, como veis, el papel de patrón a las telas dobladas y vamos a recortar a 1 centímetro de todo el contorno de ambos patrones. Cortaremos a la vez tanto la tela exterior como la tela de forro y de esta manera nos van a salir exactamente iguales. Quitamos de la parte de abajo lo que es la tela de forro, ya solo nos quedamos con la tela que va en el exterior del pelele doblada, como estáis viendo, y vamos a colocar las piezas de patrón en los restos de tela. Comenzaremos por colocar los tirantes, que nos hacen falta 2 piezas, una para cada tirante. Colocamos la plantilla que va en la entrepierna, en la parte de la espalda, y también colocamos esta pieza delantera y la alfilereamos bien a ambas capas de tela. De todas estas piezas necesitamos 2 capas de tela o 2 piezas de patrón, por eso la estamos colocando sobre la tela doblada. Alfilereamos y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Por la parte de la tela doblada, es decir, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, vamos a colocar lo que es la parte superior, que va a ir tanto en la espalda como un poquito en el delantero, ya veréis por qué. El patrón es el que pone parte superior o superior espalda. La alfilereamos bien a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro uno de sus lados. Y ahora explico por qué. Porque el otro lado lo vamos a doblar como estáis viendo. Vamos a doblar la tela de tal forma que hagamos coincidir la doblez de esta tela exactamente con el otro lado o el lateral de nuestro patrón y vamos a recortar el lado que nos queda como estáis viendo. De esta manera nos va a salir doble para cubrir bien el elástico que va en toda la parte superior de nuestro pelele. Muy importante realizar unos pequeños piquetes en el centro del patrón delantero que nos servirán como guía. Y ahora vamos a cortar lo que es la plantilla de la entrepierna inferior. Con los restos de tela vamos a cortar una pequeña plantilla en lo que es la parte de la entrepierna en el bajo del delantero. Con la tela doblada hacemos coincidir la doblez, por ejemplo en este caso la vamos a cortar a partir del forro y hemos utilizado el forro como patrón. Lo que hemos hecho es coincidir la doblez del forro con la doblez de la tela y hemos recortado, como estáis viendo, unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. Y como veis vamos a recortar justo a ras de nuestro patrón ya cortado. Vamos a comenzar a coser y para ello empezamos uniendo ambas partes traseras, tanto del forro como de la tela exterior. Tal cual las tenemos cortadas con los derechos de las telas enfrentados, vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo.
La pequeña plantilla que hemos recortado va a ir justo en lo que es el bajo delantero, como estáis viendo. Con los derechos de ambas telas hacia arriba los hacemos coincidir justo en el bajo del delantero y, como estáis viendo, hacemos un pequeño dobladillo que cosemos a 1 milímetro o 2 milímetros aproximadamente de la doblez de la tela, con un pespunte lineal sencillo. Los tirantes los vamos a doblar por la mitad, como estáis viendo, y vamos a coser en forma de L a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez que los tengamos cosidos, le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado y sacando bien las puntas, y los plancharemos perfectamente. De las espaldas vamos a hacer estos pequeños cortes en lo que es la parte curvada de la costura. Son unos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura, pero sin llegar a cortarla. Luego abriremos estas costuras con la plancha, es decir, abrimos la espalda y lo planchamos bien. Una vez planchado, vamos a colocarlo como estáis viendo, delantero y espalda uno sobre el otro, haciéndolo coincidir perfectamente por los laterales o costados y con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, tanto lo que es la tela externa como la tela de forro. Una vez tenemos la tela exterior y el forro cosidos por los costados, lo que vamos a hacer es plancharlo bien, planchar estas costuras, y vamos a introducir lo que es el forro en la tela exterior de nuestro pelele, como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente por todo el contorno del bajo del pelele, y lo vamos a hacer siempre con los derechos de las telas enfrentados. Una vez que lo tengamos, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo ambas telas y coseremos desde un extremo de la entrepierna de la espalda, como estáis viendo, pasando toda la pierna. Luego también vamos a coser el delantero, que es la parte que estáis viendo, ambas telas con los derechos enfrentados. Cosemos la otra pierna y llegamos al otro extremo de lo que es la entrepierna de la espalda. Una vez cosido, vamos a cortar las esquinas y vamos a hacer los piquetes para poder dar la vuelta correctamente, sacando bien las puntas. Aquí, si queréis, podéis planchar un poco el pelele para que se quede bien acoplado. Vamos ahora a colocarle los elásticos en las piernas. Para introducir el elástico en las piernas os voy a enseñar un truco que os va a resultar muchísimo más cómodo. Primero introducimos el elástico entero, como estáis viendo, entre el forro o la tela de forro y la tela exterior. Lo vamos a hacer coincidir perfectamente en la abertura que tenemos en la espalda, en la entrepierna, en la espalda, y vamos a ir cosiendo por toda la pierna, como estáis viendo, con un prensatelas que lo hemos cambiado de cremallera invisible, para que así nos sea más fácil y cosamos el elástico como más pegadito sin pisar con la máquina de coser el elástico. Vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, la anchura del elástico. Vamos a ir recorriendo todo el camino del elástico sin estirar, tranquilamente, como estáis viendo. Y una vez que ya lo tenemos cosido por toda la pierna, lo que sí hacemos es que al llegar a justo la plantilla o del forro que tenemos para la entrepierna delantera, cortamos, digamos, la hebra de hilo de la máquina de coser, y luego vamos a tirar de nuestro elástico hasta alcanzar el contorno de pierna, la medida de contorno de pierna deseado. De esta manera nos va a resultar más fácil por una sencilla razón, y es que una vez que cosamos así en el elástico estirado, es más fácil que coserlo rizando. Sobre todo porque al ser cositas tan pequeñas siempre nos va a ser más sencillo.
Y una vez que tenemos la medida del elástico de la pierna o del contorno de la pierna, podemos o probárselo al pequeño o os lo dejo más o menos la medida en el blog o en el patrón, lo tenéis en ambos lados. Vamos a coser la otra parte. De la misma forma vamos a introducir el elástico entre el forro y lo que es la tela exterior de nuestro cuerpo del pelele. Vamos a primero fijar con esa costura el elástico al pelele, a una parte o a una de las entrepiernas, tanto delantero o espalda de nuestro cuerpo, y vamos a ir cosiendo todo el camino del elástico por toda la pierna hasta llegar al otro extremo, en este caso a la espalda. Coseremos siempre con el prensatelas de cremallera invisible porque nos va a resultar mucho más fácil, y una vez que lo tenemos cosido, lo único que tenemos que hacer es compararlo o rizarlo hasta comparar con el otro lado y que nos quede de la misma medida en ambos lados. Cortamos el exceso de elástico y cosemos bien. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser lo que es la plantilla de la entrepierna de la espalda, como estáis viendo, dejando 1 centímetro al inicio y al final de la costura. Lo coseremos en forma de U. Una vez terminada, cortamos las esquinas o sobrantes de tela, le damos la vuelta y la colocamos del derecho. Ahora sí vamos a coserla a lo que es la entrepierna de la espalda de nuestro pelele. Como estáis viendo, la vamos a empezar a coser digamos por el interior del pelele, y coseremos una única tela, o sea que doblamos la pestañita de ese centímetro de más que hemos dejado sin coser en nuestra plantilla, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como veis. La otra parte de la plantilla que nos ha quedado sin coser la volcamos hacia el exterior de la tela, de tal forma que la costura que acabamos de hacer quede completamente en el interior de nuestra plantilla. Y vamos a hacer un pequeño dobladillo y coser, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde de esta doblez. El delantero, lo que veis que hemos cortado, vamos a colocarlo justo encima de la entretela que se pega con la plancha, y vamos a coser una pieza exactamente igual al patrón que tenemos del delantero superior. Una vez cortada, lo vamos a poner por el revés de la tela por la parte que pega de la entretela, y lo vamos a planchar bien de tal forma que se adhiera nuestra entretela al patrón de la parte delantera. Colocamos ambas piezas con los derechos enfrentados y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, solamente por el lateral superior, digamos que es esta zona superior de nuestra parte delantera. Abrimos las piezas, como estáis viendo, dejando el derecho de la tela hacia arriba, y ahora vamos a coser a ambos lados, a ambos extremos, la tira superior de la espalda, el patrón que corresponde a la tira superior de la espalda. Como estáis viendo, colocamos las telas haciéndolas coincidir perfectamente por los bordes de la tela, con los derechos de ambas enfrentados, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con una tijera vamos a marcar un pequeño cortecito que nos va a señalar dónde van exactamente esas costuras que acabamos de hacer. Os las he dejado en el patrón. Una vez que lo tenemos marcado, vamos a coser perfectamente todo lo que es la parte superior de nuestro pelele al cuerpo. Como veis, hemos realizado un pequeño piquete marcando el centro delantero tanto de la parte superior como de la pieza del cuerpo, y vamos a ir cosiendo, como veis, por el interior o revés del cuerpo del pelele nuestra cinta que irá en la parte superior, que contendrá el elástico, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo, es decir, los derechos de ambas telas estarían
hacia abajo. Los tirantes vamos a aprovechar para introducirlos en este momento. Los vamos a introducir, como estáis viendo, entre el cuerpo y la cintura o cinturilla que vamos a colocar en nuestro pelele. Estos tirantes los colocaremos como a unos 9 o 10 centímetros aproximadamente desde la costura lateral o del costado. Siempre los vamos a colocar en la espalda y teniendo en cuenta que luego volcarán hacia el delantero. Una vez que ya hemos cosido nuestra cintura o cinturilla a todo lo que es el contorno superior, queda colocar el elástico. Para ello colocamos el pelele, como estáis viendo, con el derecho hacia el exterior y vamos a cubrir el elástico de un ancho de unos 2 centímetros aproximadamente, como veis, con nuestra cinturilla. Le haremos un pequeño dobladillo al final de la misma, de tal forma que irá cubriendo este pequeño dobladillo toda la línea de costura que acabamos de realizar. En la parte delantera, lo que es la pieza que tenemos con la entretela, no va elástico, por eso queda así como recto. Lo único que tenemos que hacer en esa parte es simplemente hacer ese pequeño dobladillo en el lateral y coserlo de tal forma que tape nuestra línea de costura. El resto sí que va con el elástico y por eso vamos a coser el elástico en ambos lados de la costura o de unión entre lo que es la cintura o la parte superior delantera con la parte de la cintura que va rizada, que va con ese elástico. Es decir, por la misma línea de costura que estáis viendo, esa línea de costura que divide la parte delantera superior o el patrón delantero superior con el patrón superior de la espalda, vamos a colocar el elástico de tal forma que se cosa a 1 centímetro aproximadamente del borde del mismo, pero siempre la línea de costura o la máquina va a ir pisando esa línea de unión entre ambas piezas superiores. Y ahora sí, vamos a coser el elástico al resto del contorno superior de nuestro cuerpo. Para ello vamos a ir cubriendo nuestro elástico, como estáis viendo, volcando la cintura hacia el exterior o derecho de la tela, con ese pequeño dobladillo que estáis viendo, que ese pequeño dobladillo es el que va a ir tapando la línea de costura, y vamos a ir cosiendo a 1 milímetro aproximadamente de este pequeño dobladillo, estirando bien el elástico para que nos quede por todos lados igual. La medida de este elástico os la he dejado en el patrón o en el post que incluye toda la información de este tutorial. Una cosa importante es que tengáis cuidado con los tirantes al coser esta parte. Como no sé si los veréis, básicamente tenemos que tener cuidado una vez que estemos cosiendo, simplemente tener precaución. En nuestro caso lo que hicimos es dejarlos hacia abajo pues como los cosimos, y de ahí ya seguimos cosiendo y la verdad que no se vieron en ningún momento afectados. Haremos 2 ojales horizontales a cada uno de los lados de la parte superior delantera, la que no va rizada, la que no va con el elástico, y 3 pequeños ojales en la entrepierna, pero en la parte del delantero. Cosemos 2 botones en los tirantes donde veamos conveniente, es decir, le probamos el peto al pequeño y más o menos los cosemos a su altura, y además cosemos los 3 botones para el cierre de la entrepierna de nuestro pelele. Una vez terminado ya tendríamos nuestro pelele, peto o ranita totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube y suscribiros.